Hola, buenas tardes. Bueno, esta es una clase diferente. Ya ustedes han promediado el ciclo de formación. Nos quedan 2 meses en los cuales tenemos que apurarnos porque tenemos contenidos prácticos y atractivos para lo que queda de la materia. Recuerden que mi nueva formulación en cuanto a la enseñanza este año pasa por práctica. Hay que trabajar con casos como si ustedes fueran ya abogados. Obviamente, vamos a ajustar los requerimientos a la etapa en la que están ustedes dentro de la carrera y a lo que se ha podido ver en esta materia. De todas maneras, ustedes ya tienen una formación básica en Derecho Penal, en Derecho Procesal Penal, y lo que vamos a hacer ahora es ir estudiando todos los pasos de un posible proceso penal mediante ensayos de litigación en sentido amplio. No quiere decir que ustedes van a ir a litigar todo lo desde el comienzo, no. Primero vamos a aprender a hacer un planteo acerca del caso que nos puede tocar. Recuerden que en cualquier rol que ustedes desempeñen van a tener casos para gerenciar, ¿no? Eh, Uno tiene que recibir el caso si, bueno, está comprometido porque forma parte de su función como fiscal o defensor oficial, o bien si forma parte de su trabajo como abogados que pueden ser defensores o querellantes. Bueno, en esos casos, cualquiera sea el lugar que ustedes ocupen dentro de lo que es el ámbito de la justicia penal, ustedes van a necesitar herramientas para trabajar los casos. Hay en el módulo de litigación, hay ya un artículo que deberían estar leyendo para el próximo martes, que es de Leticia Lorenzo, acerca de la preparación de un caso, ¿no? El libro es Audiencias previas al juicio, pero en este capítulo ella trata la cuestión de la preparación del caso. Recuerden que nosotros trabajamos con un material que es el conflicto que tienen las personas entre sí. O las personas, o las organizaciones, o el Estado, todos en algún momento podemos experimentar un conflicto penal. Entonces, la idea es que tengamos en primer lugar una mirada ética acerca de el papel que tiene el conflicto dentro de la sociedad y cuál va a ser para nosotros el lugar desde el cual vamos a trabajar el caso. Recuerden que no todos los casos son para litigar en tribunales, ¿no? Hay métodos alternativos al proceso penal, que siempre tiene que ser la última ratio, siempre tiene que ser el último peldaño dentro de una escalera que nosotros tenemos de posibilidades de dar conclusión a un conflicto a través de salidas alternativas, ¿no? Vamos a ver ahora en lo que es la iniciación del proceso penal, vamos a ver que tenemos la posibilidad de plantear, ya sea desde el Ministerio Público o desde nuestro rol de defensores, plantear salidas para que el proceso penal no termine en una sentencia condenatoria. Esas salidas están reguladas en la ley. No, el Ministerio Público las puede utilizar como una herramienta para regular la carga de trabajo. ¿Qué quiere decir? Si el Ministerio Público encuentra que está demasiado atareado con la persecución penal de casos especialmente graves y que hay casos que son más sencillos, hay casos que no tienen una complejidad y que se pueden solucionar de una manera diferente en lugar de llevar el caso ante un tribunal para establecer
una condena, lo que hará será aplicar, en todo caso, alguna salida alternativa, que bien puede ser el archivo de las actuaciones, o bien podrá ser la aplicación de un criterio de oportunidad, o bien la suspensión del proceso a prueba. Bueno, una mediación penal. Todas estas son formas de terminación, porque lo que hay que tener siempre claro es que nuestro objetivo es solucionar el conflicto, no judicializarlo ni llevarlo hasta su fin. Tal vez hayamos tenido una concepción equivocada acerca de lo que era el proceso penal y todos entendimos, por lo menos los abogados que tenemos una formación que ya data de unos cuantos años, entendimos que el ámbito para solucionar el conflicto eran los tribunales penales, y esto no es así. Además, porque también estaba muy consolidado el principio de legalidad, ¿no? Principio que obligaba a los fiscales a investigar todos los casos. Entonces, como era irremediable la ocurrencia ante los tribunales penales, entonces los abogados estábamos bastante más acostumbrados a que eso era lo que había que hacer. El fiscal acusaba en todos los casos, en todo tipo de delitos, los más graves, los más leves, en todos los casos que llegaban obviamente a conocimiento del sistema de justicia penal, porque también estaba la cifra negra, ¿no? Aquellos casos que no se denunciaban, o bien que denunciados se arreglaban de alguna manera. Bueno, siempre hubo formas de terminar con los procesos penales de maneras ilegales muchas veces, ya sea en las fuerzas de seguridad que actuaban, ellos mismos arreglaban los asuntos, obviamente con una actividad ilícita, o bien, digamos, dentro de los propios tribunales también había forma de arreglar haciendo morir un caso mediante la prescripción. La idea ahora es que nosotros tenemos que tener presente que como abogados o como gestores del conflicto, sea que ocupemos una posición oficial como fiscales defensores o dentro de nuestra profesión como abogados querellantes o abogados defensores, tenemos que tener en cuenta que nuestro cliente muchas veces quiere solucionar el conflicto. En otros casos nos contratarán para articular todo lo necesario para que se consume una venganza. ¿Por qué? Porque mataron a un ser querido, porque, bueno, quieren la imposición de una pena. No quieren ningún tipo de arreglo. Todo eso tenemos que considerar en el momento en el cual nosotros tenemos el planteo de nuestro caso. Cuando llega un cliente, cuando hablamos de cliente en sentido amplio, no solo los clientes de los abogados en los estudios jurídicos, también los clientes de los fiscales, ¿no? La víctima que hace una denuncia, la víctima que concurre a la policía o a la fiscalía para hacer una denuncia, la víctima también tiene que ser vista como un cliente del sistema penal, ¿no? Entonces, nosotros, desde la función que tengamos, siempre vamos a tener clientes. Clientes que pueden ser las víctimas o que pueden ser los imputados. Lo que tenemos que hacer, en primer lugar, para enfrentar esta tarea, que es resolver los conflictos que nos traen nuestros clientes, es tener una actitud ética en relación a lo que el cliente quiere. Hay que informar, ¿no? Así como los médicos, cuando van a hacer una cirugía, ellos tal vez porque se quieren proteger de las consecuencias de una eventual mala praxis, pero nosotros tenemos que informar detalladamente qué es lo que vamos a hacer con el caso. No guardarnos maliciosamente algunas cuestiones. Muchas veces los abogados toman malas decisiones porque deciden enfrentar el caso y arrastran al cliente a una aventura que puede no resultar favorable para el cliente, ¿no? Entonces, lo primero nosotros tenemos que tener ante nuestro cliente una actitud
de verdad, información y participar todo lo que signifique la prognosis del caso, todo lo que esté a nuestro alcance, explicarle acerca de las consecuencias de cada cosa que vamos a hacer para que nuestro cliente sepa a lo que se enfrenta. Los que ya están introducidos en el sistema penal como imputados, bueno, y están detenidos sobre todo, ellos tienen escasas posibilidades de decidir, ¿no? El margen de decisión es bastante más acotado porque lo que necesitan en ese momento es un defensor. Y bueno, si la familia los eligió a ustedes como defensores, nos eligieron, nosotros tendremos que trabajar con este cliente y tratar de que su caso llegue a una solución lo más favorable posible, sea mediante una salida alternativa al proceso o mediante la terminación con una aplicación de una pena, que la pena sea lo más leve dentro de las escalas y los márgenes penales y haciendo uso del conocimiento que nosotros tenemos, que es precisamente el que nos hace abogados, ¿no? Todo lo que se aprende a lo largo de la vida profesional, de la carrera, bueno, eso hay que aplicarlo para que nuestro cliente obtenga el mejor resultado para él. Litigar en Tucumán ya no es construir expedientes, no trabajamos desde el año 2000, desde hace 3 años, en Tucumán con papeles. La oralidad ha ganado terreno. Quizás se puedan hacer algunas observaciones al funcionamiento actual del sistema de justicia penal, pero seguramente si hubiera estadísticas publicadas, podríamos comparar lo que eran las estadísticas previas a la vigencia del nuevo código y lo que son hoy, digamos, las estadísticas, por lo menos en cuanto a la productividad del sistema, ¿no? En cantidad de audiencias, en cantidad de decisiones y también en cuanto a la calidad de las decisiones, ¿no? Eso es un poco relativo a analizar el tema de la calidad de una resolución judicial porque bueno, los parámetros que hay que utilizar para medir la calidad probablemente no sean los mismos que utilizamos siempre con el sistema escrito que los que se utilizan hoy. Hoy la calidad de la resolución está basada en la posibilidad que tienen las partes de introducir los hechos y las pruebas, de aportar información para que los jueces puedan tomar decisiones basadas en información veraz, en información que conduzca a una decisión lo más acertada en cuanto a los hechos, en cuanto a la prueba y en cuanto al derecho. Entonces, teniendo en cuenta siempre que nuestro desempeño va a tener lugar en un proceso que se tramita por medio de audiencias, nosotros vamos a tener que tener una preparación y un manejo manejo estratégico de los casos, porque a lo largo del proceso penal se nos pueden ir presentando distintas situaciones en las cuales probablemente tengamos que hacer cambios en la estrategia. Quizás todos tenemos una idea de lo que son los juicios penales típicos norteamericanos, ¿no? Y esa idea de los litigantes en la sala de audiencias y las argumentaciones de cada uno, y bueno, más allá de los guiones cinematográficos, hay que lograr un desempeño que sea lo más parecido a estos actores de película, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a actuar. Actuar en el sentido de desempeñarnos públicamente ante un, ante un público
que va a estar formado principalmente por las partes, el fiscal, el defensor, el imputado, la familia del imputado, la víctima, el público en general, los medios de prensa. Esto es algo que va a formar parte del lugar de trabajo de nuestra profesión y por lo tanto tenemos que estar preparados para eso. ¿Cómo se prepara uno para enfrentar un caso en una audiencia? Bueno, no es algo sencillo, pero tampoco es imposible. Lo que veíamos cuando hablábamos de técnicas de litigación, nosotros tenemos que tener una buena preparación del caso, ¿no? Y hacer un buen análisis de nuestro caso, hacer un análisis de los hechos, de las pruebas y de las normas, y sobre todo tener ese análisis bien trabajado, porque nos va a permitir hacer pequeños giros en la estrategia del caso. Si nosotros nos planteamos de entrada como hipótesis prácticamente segura la realización del juicio, bueno, tenemos que trabajar entonces con esa hipótesis que además nos va a permitir hacer un buen trabajo de análisis del caso. Si uno tiene presente que va a terminar litigando el caso ante un tribunal, lo primero que tiene que hacer es un buen trabajo de análisis. Y ese análisis después nos va a permitir tomar pequeñas decisiones, dar giros, volantazos dentro de nuestra estrategia y probablemente evitar llegar al debate. Pero uno tiene que trabajar pensando en el debate, ¿no? Porque eso nos va a obligar a hacer un trabajo serio y profundo. Si también tenemos que tener en cuenta la posibilidad de plantear alguna salida alternativa al proceso en algún momento, bueno, o incluso en varios momentos, ¿no? Siempre teniendo la hipótesis de máxima que es el juicio. Después podemos plantear a lo mejor una mediación en alguna instancia de la etapa preparatoria o incluso en la etapa intermedia. Y bueno, la aplicación de un criterio de oportunidad en las etapas iniciales del proceso penal, porque eso forma parte de una decisión fiscal, ¿no? Una decisión que tiene que ver con el manejar, el management del tiempo, de sus posibilidades de litigar, que están obviamente basadas por y constreñidas por los recursos que tenga el Ministerio Público, ¿no? Obviamente, uno no puede tener un Ministerio Público de 150 fiscales para Tucumán, pero con los que tiene, tratar de que esos recursos estén aprovechados al máximo, ¿no? Un sistema de audiencias, un sistema adversarial permite a las instituciones del sistema, Poder Judicial, a los ministerios públicos y a los abogados, les permite aprovechar al máximo los tiempos, ¿no? La Oficina de Gestión de Audiencias debe tener, no sé si es el caso de Tucumán, porque no tengo los números a la vista, pero debe tener un criterio de maximización de aprovechamiento de los recursos humanos, porque imagínense ustedes, los jueces, los fiscales, los defensores son todos recursos humanos caros que pagan los ciudadanos. Entonces, si van a estar desaprovechados para hacer una o dos audiencias por día, no sirve, no sirve. Aquí son importantes las economías de escala, es decir, en aquellas en las cuales uno tiende a aprovechar y a no dejar recursos ociosos en ninguno de los actores de este gran sistema que es el Poder Judicial y los ministerios públicos. Ninguno de estos actores tiene que estar desperdiciado, ninguno de estos actores puede perder tiempo, todos deben estar ocupados en las distintas audiencias que se programan y básicamente respetando a quienes tienen asignados los casos, ¿no?
No se puede estar cambiando de fiscal en una audiencia de imputación que después en una audiencia de formulación de la etapa intermedia, cuando uno propone las pruebas, ¿no? Entonces, tampoco es conveniente que cambie el fiscal al ir a litigar una medida de coerción. Lo lógico sería que un fiscal que tiene asignado un caso sea quien lo litigue a lo largo de todo el proceso. Un defensor oficial que tiene asignado un caso, sea él, porque lo conoce, porque lo ha estudiado, porque también tiene su teoría del caso, el que lo lleve en todas las instancias hasta el final. Porque eso es lo que hacemos los abogados particulares. Cuando nosotros recibimos un caso, lo trabajamos desde el comienzo hasta que el caso termina con la sentencia y aún con los recursos. Entonces, lo más lógico es que los fiscales y los defensores oficiales trabajen también con casos que tengan asignados a lo largo de todas las etapas del proceso. Esto es de buena práctica, esto es algo que debe ser así. Pero bueno, los criterios de organización del Ministerio Público muchas veces porque el funcionario está de licencia, entonces tiene que ser reemplazado por otro porque mañana tiene una audiencia, bueno, entonces en esos casos se sustituye a la persona, pero tiene que tener mínimamente un conocimiento, charlar, estos casos deben ser conversados porque pueden ocurrir estas circunstancias en las cuales haya un impedimento del responsable del caso para ir a una audiencia, una o varias audiencias, entonces en esos casos tiene que haber preparación de equipos que estén en condiciones de ir a litigar los casos que ya los conocen, ¿no? Es bueno que entre los abogados de la Defensoría, los abogados de la Fiscalía, se conozcan los casos, igual en los estudios jurídicos, ¿no? Si un abogado se enferma, ¿qué pasa con el cliente? No se puede detener un proceso penal por un abogado que se enfermó, tiene que haber un reemplazante y lo más lógico es que los estudios jurídicos se organicen hoy con estos criterios de complementariedad entre abogados para que puedan sustituirse en aquellos casos en que sea necesario. Hay muchos temas para tratar, pero principalmente creo que vamos a tener que enfrentar nuevas formas de trabajo de las cuales no hay muchos antecedentes. Si ustedes hablan con un abogado que ya está litigando desde hace 3 años en este sistema en Tucumán, van a encontrar que tienen experiencia en el manejo de audiencias, ¿no? Pero 3 años en la vida de un abogado es bastante poco. Entonces, como no hay, incluso los tribunales están empezando a desarrollar jurisprudencia sobre la metodología de las audiencias, sobre las posibilidades de las partes en cuanto a la realización de actos. Todo esto va generando un estado de consenso jurídico que todavía es bastante incipiente, no está muy desarrollado este estado de conocimiento y de aceptación de las pautas de trabajo en las audiencias, pero está la regulación del código. Entonces, primero nos tenemos que atener a las regulaciones normativas. Después, cuando vamos avanzando en el desarrollo del proceso, y bueno, ya podemos ir teniendo una idea acerca de cómo se realizan las audiencias. Más adelante veremos cómo se hace el juicio. Y bueno, y después la etapa recursiva. Todo esto va conformando este estado de conocimiento que va siendo compartido por los abogados, por los fiscales y los defensores y los jueces. Y bueno, los jueces tienen la obligación de establecer criterios de jurisprudencia. Obviamente los criterios de los jueces del Colegio de Jueces no son inmutables porque pueden ser modificados por los tribunales de impugnación
que son los tribunales revisores, ya no hablamos de tribunales superiores, hablamos de tribunales revisores, son quienes van a revisar los recursos, las vías de impugnación que utilicen las partes y van a tener que adoptar decisiones en cuanto a el acierto o no de las resoluciones de los jueces de los colegios de jueces. Bueno, esto y después la Corte Suprema de Tucumán tendrá que también ir fijando los criterios de interpretación constitucional una vez que los casos vayan llegando a conocimiento del máximo tribunal provincial. Y la Corte de la Nación también va a ir fijando pautas y criterios porque muchos casos van a llegar y ya, de hecho, desde 2005 en adelante, con la vigencia del Código de Chubut, prácticamente hay muchos temas que la Corte ha ido trabajando, juicio por jurados, reglas de disponibilidad de la acción penal, bueno, muchos temas que la Corte Nacional ya ha trabajado y que sirven de guía para las cortes o tribunales provinciales, porque en materia de interpretación constitucional y en materia de interpretación jurídica, es la Corte Suprema de la Nación la que tiene la última palabra. Entonces, primero, familiarizarse con el manejo del proceso por audiencias. Segundo, ir conociendo que esto es algo que ustedes van a completar. Nosotros en una materia, como Derecho Procesal Penal, dentro de una carrera como abogacía, es una de 45. Y ustedes después van a tener que completar su formación de acuerdo a la orientación que elijan dentro del ejercicio profesional. Si ustedes se dedican a ser abogados de un banco, o abogados del Estado, o de empresas, o son abogados defensores, bueno, cada uno elegirá las instancias de formación académica y profesional para mejorar. Recuerden que nosotros acá le damos un pantallazo, pero después ustedes tienen que profundizar su formación profesional y académica. Bueno, en el camino de la profundización de la formación académica, ustedes van a tener que probablemente inscribirse en carreras de posgrado. Hay carreras de posgrado en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, técnicas de litigación oral. Mucho hay en oferta y todo sirve para la formación de uno y también la experiencia, ¿no? Porque uno cuando inicia, bueno, precisamente lo que no tiene es experiencia, pero con el correr de los años, uno, además de la formación académica, va alcanzando ese manejo cotidiano del sistema judicial, por lo menos en la provincia en la que desarrolla las actividades. Y si tiene que litigar en materia federal también podrá hacerlo. Entonces, con ese manejo, uno ya va consolidando la forma de trabajar. Eso es muy importante. Cuando uno ejerce la profesión, se encuentra con que tiene que manejar casos. Casos que no son expedientes, casos que no tienen que ver con un litigio mediado por papeles. Uno desde el primer momento acompaña a su cliente en la sala de audiencias y va a correr la misma suerte que el cliente porque va a estar en todos los actos en los cuales esté el cliente, sobre todo si es defensor. Entonces es bueno que uno vaya vivenciando las experiencias del cliente. ¿Cómo vamos a trabajar cuando nosotros nos encontremos con el material que es el
el material de trabajo, así como la madera lo es para el carpintero, el conflicto es el material de trabajo del abogado, ¿no? Entonces, si nos toca un conflicto penal, si nos toca como cliente una víctima para ser querellante, o si nos ha venido a requerir los servicios un imputado para que seamos sus defensores, siempre tenemos que tener en cuenta los intereses del cliente. Es importante que esto se aclare desde el primer momento, porque incluso un obrar ético dentro de la profesión, claro, sin retaseos, poniendo siempre a disposición del cliente toda la información necesaria, muchas veces nos va a jugar en contra de nuestras expectativas de cobro de honorarios. Pero uno tendrá que medir la forma en la que va a percibir los honorarios, ¿no? Y esto es cuestión de práctica, esto es algo que ustedes van a tener que decidir en algún punto cuando empiecen a trabajar en la profesión, y formará parte de el propio desempeño profesional de cada uno, ¿no? Hay gente que cobra por asunto, otros cobrarán por la asistencia a determinadas audiencias, que es una forma bastante razonable de cobrar. Por ejemplo, si el cliente nos busca y cobramos, bueno, por una audiencia de formulación de cargos, y después cobramos por una audiencia de medidas de coerción, y después cobramos por una audiencia de control de la acusación, y después por una audiencia de juicio, y después por un recurso, uno puede ir fraccionando. Porque si uno le dice de entrada al cliente, mire, esto le va a salir 20 millones, probablemente el cliente se dé vuelta y se vaya. Entonces, uno puede graduar el trabajo profesional de acuerdo a la audiencia, la cantidad de audiencias, y si uno tiene cierta predisposición a la resolución del conflicto de una manera rápida, lo que puede hacer porque solucionar el conflicto implica perder un cliente. Entonces, decirle al cliente, mire, si nosotros vamos a la audiencia de formulación de cargos y ahí hacemos un planteo que usted lo va a beneficiar y se puede ir a su casa con una suspensión del juicio a prueba, nosotros vamos a cobrar un 25% de lo que le saldría por todo el proceso. ¿Por qué? Cobramos por la asistencia a la audiencia, pero también estamos previendo que el cliente va a obtener un resultado satisfactorio. Bueno, esto es importante porque nosotros no vivimos aislados de la sociedad, y además porque estamos insertos en un mercado de trabajo, en un mercado profesional, y muchas veces, a pesar de que la gente piense que el abogado vale lo que vale el traje, si es un traje de diseño famoso, un Armani o algo por el estilo, bueno, o sea, un burlando vale en dólares. Bueno, no. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de mostrarle a los clientes que el valor del trabajo muchas veces tiene que ver con la calidad del acompañamiento que uno hace del caso, y sobre todo con la solución que le brinda. Entonces, si la solución va a estar en la primera o segunda audiencia, uno tiene que ser capaz de mostrar eso para que los honorarios sean honorarios justos y relacionados con la calidad de ese trabajo. Una vez que uno ha recibido el caso, ha informado al cliente, lo que tiene que hacer es, bueno, empezar a hacer el backstage del trabajo del abogado, que no es otra cosa que empezar a diseñar la teoría del caso, ¿no? Esto es muy importante, el trabajar con una técnica. Las técnicas de litigación no son solamente técnicas de interrogatorios o contrainterrogatorios o alegatos de apertura o de cierre del proceso. Las técnicas de litigación comienzan con
el desarrollo estratégico del caso, ¿no? Nosotros trabajamos con hechos. Los abogados penalistas y en general los abogados trabajamos con hechos. Un contrato es un hecho, un acto. Es un acto jurídico, pero es material fáctico que podrá dar lugar a distintos planteos de carácter jurídico. Por ejemplo, no, mi cliente estaba afectado por una enfermedad y no tenía discernimiento, por lo tanto ese acto es nulo. O mi cliente fue coaccionado, entonces hay un vicio de la voluntad y ese acto también puede ser anulado. Bueno, la vida social es muy rica en materia de la interferencia que hay entre las personas y las posibilidades de conflicto. Las posibilidades de conflicto son tantas como posibilidades de relacionarse tiene uno. Si uno se queda en su casa, probablemente no tenga conflictos, salvo que se pelee con la esposa o el marido. Bueno, pero el ejercer el comercio, el ejercer una actividad, una profesión, un acto de compraventa, un trabajo, una relación afectiva, todo puede ser materia de conflictos y de conflictos penales. Entonces, primero vamos a tener que formular la teoría del caso subsumiendo los hechos dentro de lo que se llama la teoría jurídica, que es la teoría a partir de la cual nosotros podemos extraer las consecuencias que tiene prevista en la ley una situación de hecho. Después haremos una teoría fáctica y después la prueba, la teoría sobre la prueba de nuestras proposiciones fácticas desarrolladas en la teoría del caso. Nosotros, en primer lugar, tenemos que diferenciar los hechos de los conceptos jurídicos, ¿no? Muchas veces la formación académica en las universidades que no logran desembarazarse de esa visión del academicismo moderno, que es una visión basada en conceptos, en conceptos, en formulaciones, en reglas, ¿no? Esa forma de ver el derecho como un conjunto de reglas. Incluso cuando uno estudia una rama del derecho, dice, es la rama de la ciencia jurídica que estudia las normas penales. No, sí, bueno, si hacemos eso, terminaremos siendo abogados teóricos, ¿no? En realidad lo que nosotros hacemos es interpretar los hechos a través de las reglas que nos dan las normas, ¿no? La norma penal establece un disvalor en relación a determinados hechos. Matar está reprobado, estafar está reprobado, apoderarse de lo ajeno está reprobado. Bueno, esto es el marco normativo que nos permite decir cuán grave es el hecho que se le atribuye a una persona. Entonces, la primera referencia va a ser la valoración de la norma jurídica, pero también tenemos que ser capaces de diferenciar entre lo que normal y habitualmente forma parte de la formación teórica académica, que son los conceptos jurídicos, de aquello que son los hechos, ¿no? Cuando una persona roba, no desapodera ilegítimamente a otro mediante el uso de la violencia, la intimidación, etc. Cuando uno roba, apunta con un arma, rompe una reja, ingresa a la casa de otra persona, golpea con un elemento contundente, una barreta, golpea con un palo. Bueno, eso es un hecho de robo, ¿no? Cuando viene el cliente y nos cuenta el hecho, dice, doctor, pasó esto, estaba parado en tal lugar, vino una persona, se bajó de una moto, me apuntó, me quitó el celular. Eso es el hecho.
Después nosotros podremos analizar el hecho a la luz de la norma y de la teoría jurídica y decir, bueno, lo que nos ha venido a contar nuestro cliente, en realidad nosotros podemos subsumirlo dentro de la figura del robo. ¿Por qué? Porque utilizaron un arma. Un arma es un elemento intimidante. Por lo tanto, si hay intimidación, hay violencia. Entonces, no es un simple desapoderamiento que alguien se descuidó y otro se apoderó de un teléfono, no. Acá hay una actividad positiva de una persona que intimida a otra, le exige la entrega de algún bien bajo la amenaza de que va a sufrir un mal, que es probablemente un disparo que termine con su vida o que lo hiera gravemente. Por lo tanto, esa persona en esas condiciones de indefensión será víctima de un robo. Pero está en nosotros analizar después, una vez que hacemos el primer tamiz, empezaremos a ver, bueno, esto es un robo. ¿Qué tipo de robo es? ¿Había un arma? Ah, es un robo con armas. Entonces iremos a la figura agravada del robo, si es un arma de fuego. Buscaremos algún otro tipo de agravante. ¿Qué pasa si resulta una muerte en ese hecho de robo? Esta persona, por robarme, me apunta, se le escapa un disparo y mata a alguien. ¿Es un homicidio en ocasión de robo? ¿O es un homicidio culposo? ¿Qué es este hecho de robo? ¿Tiene alguna otra derivación dentro de las posibilidades de encuadramiento que nos dan las normas penales? Bueno, esto es lo primero que hay que tener en cuenta, esto es lo primero que hay que analizar. Hay que analizar los hechos, no primero buscando todas las variantes fácticas, todas las posibilidades fácticas del hecho, las circunstancias, y después, recién cuando tengamos totalmente cubierto el desarrollo del hecho en sus momentos, en sus modalidades, en los intervinientes, la participación de otras personas, recién ahí podremos establecer cuál es la teoría jurídica que mejor se asemeja a esos hechos. Pero no partimos de un concepto jurídico, no partimos, el cliente no viene a decirnos fui víctima de un desapoderamiento mediante violencia o intimidación. No, el cliente viene a contarnos que le robaron y de la forma en la que le robaron. Regla número 1, no confundir esto de los conceptos jurídicos con los hechos. Después, cuando empezamos el análisis de los hechos, ya nos quedamos solos en nuestro estudio y empezamos a trabajar, bueno, vamos a ir separando las proposiciones fácticas y vamos a tratar de ir viendo cuál es la teoría jurídica y también vamos a tratar de ir considerando las pruebas a través de las cuales nosotros vamos a acreditar los hechos. Si nos ponemos en el papel de la acusación, ¿qué es lo que tenemos que acreditar en relación a este hecho? Que el imputado estaba presente en el momento, que a lo mejor estaba con un cómplice, que el imputado tenía un arma, que nuestra víctima estaba en el mismo lugar, que el imputado ejerció violencia o intimidación, que apuntó con un arma. Bueno, todas estas variantes que tienen los hechos son las que nosotros tenemos que ser capaces de acreditar en el proceso si estamos acusando. Si nos defendemos, ¿qué podemos decir? Bueno, en materia de defensa también hay que tener una teoría del caso. Los defensores no van indefensos a enfrentar la acusación. No son solo los acusadores los que tienen como herramienta de trabajo la teoría del caso. También los defensores tienen una teoría del caso.
también los defensores pueden utilizar los mismos hechos con otro matiz. ¿Se discute que la persona estaba en el lugar? No. ¿Se discute que tenía un arma? No. ¿Se discute que el arma era de fuego? Sí. Nuestro cliente fue a robar, pero llevaba un arma de juguete. Es más, le secuestraron un arma de juguete. ¿Eso juega en contra o a favor de nuestro cliente? Si va a desplazar la calificación del robo con armas, agravante del robo con armas, nos sirve dentro de la teoría del caso de la defensa. Entonces, también nosotros podemos ensayar todos aquellos elementos que sean favorables a la teoría del caso de la defensa, también podemos utilizarlos para ensayar una teoría del caso de la defensa. Y este análisis acerca del caso que nosotros podemos hacer, la primera opción que tenemos es si la persona viene y nos cuenta y bueno, estamos en la primera charla, lo primero que hacemos es, bueno, decidir sobre si tomamos el caso o no. Son dilemas que podemos tener los abogados. Por ejemplo, violaciones de derechos humanos. Hay abogados que nunca trabajamos la defensa de violaciones de derechos humanos. Hay abogados que no trabajan drogas porque consideran que son casos muy dañinos para la sociedad. O sea, no defienden narcotraficantes. Hay gente que no defiende homicidas en situaciones especiales, homicidas de niños o de mujeres. Bueno, cada uno establece las propias reglas acerca de las cuales va a decidir si se inmiscuye o no a trabajar en determinado caso. Eso es algo personal, cada uno lo tiene que saber. Uno, si entra a un mercado de trabajo, no se puede poner muy exquisito en los primeros tiempos, pero después podrá establecer, digamos, yo no atiendo determinados clientes, o establezco un piso de valor de mi trabajo que solamente va a permitir que pasen determinados clientes con poder adquisitivo, o no voy a atender delincuentes funcionarios públicos, por ejemplo, ¿no? Uno es el que pone los límites al ejercicio de la profesión. Pero una vez que acepta el caso, porque siempre existe la posibilidad de rechazarlo de entrada o en las primeras etapas de la actuación profesional, porque una vez que uno se compromete con el cliente, abandonarlo el día del juicio tampoco es ético. O hacer un mal trabajo y abandonarlo parcialmente a lo largo del desarrollo del proceso, también es antiético. Entonces, uno de entrada tendrá que decidir si acepta o no acepta el caso. Una vez que uno decide eso y acepta el caso, bueno, lo único que tiene que hacer es empezar a trabajar seriamente en ese caso, ¿no? Trabajar seriamente quiere decir, esto es algo a lo que le tenemos que dedicar tiempo. Tal vez los fiscales, los defensores oficiales y algunos abogados piensen que ellos pueden llevar muchos casos y que son muy capaces y que en todos van a ser exitosos. Es un error. Uno no puede ser exitoso si está distraído con más de 10 casos. Uno podrá ir trabajando seriamente un caso. Uno puede ser un chanta, uno puede ser un mentiroso, puede ser un embaucador y decirle al cliente, mire, yo esto lo tengo totalmente estudiado, nos va a ir bien en todo lo que hagamos. Uno tiene que saber que en los sistemas adversariales la falta de preparación del caso suele tener como víctima a la credibilidad de uno.
dentro del sistema. Si un fiscal es poco preparado, si un fiscal no trabaja bien un caso, lo más probable es que si se enfrenta con un defensor que está bien preparado, su acusación sea un fracaso. Hay lugares en los cuales los jueces tienden a darles algunas manos a los acusadores, entonces los fiscales no pierden de entrada. Pero también, si los fiscales van sin preparar un caso, van sin preparar el caso siguiente, ya el juez les empezará a mirar con ciertos ojos como diciéndole, oiga, otra vez usted que viene con un caso mal preparado. Bueno, los jueces entonces, los buenos jueces de un sistema adversarial, tienen que ser prescindentes del debate que se desarrolla entre las partes. El juez tiene que mantenerse alejado de ese debate, porque son las partes las encargadas de introducir el material sobre el cual el juez va a tomar la decisión. El juez no puede avanzar sobre el trabajo de las partes. No le puede hacer el trabajo al fiscal, no le puede hacer el trabajo al defensor. Si un abogado, sea fiscal, sea defensor, público o privado, va mal preparado, pierde credibilidad. Esa es la moneda más cara que tiene uno en un mercado de servicios profesionales en un sistema penal. La fama es lo más importante dentro del proceso adversarial. Cuando uno tiene buena fama, es mucho más propenso a un buen desempeño, a una buena consideración del oponente y del tribunal. Si uno no tiene buena fama, lo más probable es que ni el oponente ni el tribunal tengan respeto por nosotros y, en todo caso, que adopten decisiones rápidas y tratando de terminar, porque si nosotros no vamos bien preparados, lo más probable es que las audiencias se hagan eternas sin llegar al punto al cual nosotros tenemos que ir, que es el objeto de la audiencia. Ahora, cuando veamos el desarrollo de las audiencias dentro del sistema adversarial, vamos a ver que cada audiencia cumple un objetivo, cada audiencia tiene una finalidad. Nosotros no vamos a debatir en una audiencia de formulación de cargos acerca de las teorías del funcional de Jacobs o de Roxin. Nosotros el día de la formulación de cargo vamos a hacer defensa material y vamos a buscar una salida alternativa para nuestro cliente. Entonces, sepamos bien, tengamos bien en claro cuál es el objetivo de cada audiencia para que podamos hacer un buen papel. Una vez que tenemos el caso, que hemos decidido aceptarlo, bueno, ¿qué posibilidades tenemos de que el fiscal aplique un criterio de oportunidad? Buscamos los criterios de oportunidad que están en la ley, ya los vamos a estudiar, y para eso van a tener que tener siempre el Código Procesal Penal a mano, la Constitución y los tratados a mano, y veremos las normas, veremos la posibilidad que nuestro caso permite en cuanto a la adopción de un criterio de oportunidad, y tendremos una salida que puede ser definitiva o no al comienzo del proceso. Normalmente los procesos penales inician con una denuncia o una actuación de oficio de la policía. Después, una vez que el fiscal considera que hay elementos suficientes como para imputar a una persona, en ese momento el fiscal formulará los cargos. Entonces, solicitará una audiencia de formulación de cargos, una audiencia de imputación. En esa audiencia, un abogado bien preparado puede ir a plantear una salida
definitiva para el proceso. Puede, por ejemplo, provocar la decisión del fiscal diciéndole, doctor, señor fiscal, usted está acusando a mi cliente por un robo, pero fíjese usted qué escaso es el valor de lo que se ha robado. Mi cliente reconoce el hecho, pero también le pedimos, porque se trata de un bien de escaso valor, que usted adopte un criterio de oportunidad. Entonces provocamos la decisión si es que antes el fiscal no la ha tomado, porque esto forma parte de un buen desempeño de los fiscales y de una buena organización del Ministerio Público, el tener una oficina encargada de la desestimación de casos. Casos que no tienen prueba, que es difícil recolectar la prueba, que no tienen testigos, que no está identificado el imputado. Bueno, todos esos casos van a ser un fracaso en cuanto se los litigue, salvo que se incorporen nuevos elementos de prueba. Entonces, lo normal será un archivo de las actuaciones. Ahora, si el fiscal decide avanzar, bueno, si no se archiva, ¿puede aplicar un criterio de oportunidad también? Sí. Bueno, el imputado resultó gravemente herido en el hecho y por lo tanto está cuadripléjico. Bueno, eso es un motivo para aplicar un criterio de oportunidad. Entonces, esas decisiones que tiene que adoptar el fiscal son decisiones estratégicas que tienen que ver con el trabajo de los fiscales en general, tienen que ver con la organización del Ministerio Público y la decisión, en primer lugar, tendría que ser del Ministerio Público. Pero si el fiscal aún así intenta litigar, también la defensa podrá oponer la adopción de un criterio de oportunidad en la primera audiencia, conversar con el fiscal, bueno, y proponer una mediación, por ejemplo. Si está la víctima presente y el fiscal insiste con la acusación, directamente abrir una instancia con la víctima para negociar, podría ser una negociación directa, podría ser una mediación y llegar a una composición de los intereses de la víctima, y eso obliga al fiscal a cerrar el proceso. Fíjense ustedes cómo en la primera audiencia podemos obtener una decisión definitiva de nuestro caso. ¿Es sencillo? No es sencillo, es producto de un trabajo serio, todo esto tiene que estar incluido dentro de lo que es la prognosis, el pronóstico del caso. Cuando uno recibe el caso y lo acepta, ya tiene que estar evaluando estas posibilidades de, bueno, no me sale bien la propuesta de una mediación o una negociación, veo la reparación integral de perjuicios. Si es rechazada, bueno, veré aún así si puedo solicitar la suspensión del juicio a prueba para no llegar a la condena. Son pasos graduales que nosotros tenemos dentro del proceso penal. Hoy, como está concebido el proceso penal adversarial, es en las audiencias, en las sucesivas audiencias del proceso penal, dentro de lo que es la etapa preparatoria, la etapa intermedia o el debate, tenemos la posibilidad de ir obteniendo una salida, un cierre al proceso, y eso es materia de evaluación, muchas veces de conveniencia de nuestro cliente, obviamente, también de nosotros. Si nosotros hemos logrado un acuerdo de pago de honorarios para solucionar el caso en la primera oportunidad posible y eso satisface al cliente, por supuesto que tenemos que hacerlo en la primera oportunidad. O bien, trabajaremos de acuerdo a las audiencias que vayamos desarrollando. Entonces iremos cobrando por las audiencias que llevamos a cabo, pero siempre teniendo en cuenta el interés del cliente, y el interés del cliente es
terminar el conflicto cuanto antes y quedar totalmente desvinculado de una acusación penal. Si es con un sobreseimiento, mucho mejor. Si el sobreseimiento va a tardar porque hay que cumplir una suspensión de proceso a prueba, bueno, tendremos que esperar. Pero el cliente sabe que va a tener una solución al conflicto que hoy lo ha llevado a los tribunales. Para la próxima clase, yo ahora les voy a dejar en el aula, les voy a dejar material bibliográfico sobre esto, sobre la preparación del caso, sobre el desarrollo de la teoría del caso. Ustedes tienen que leer este material. Esto no está en ningún lado, salvo que ustedes vayan a comprar los libros. Sin embargo, lo van a tener acá en el aula, van a tener fragmentos de libros de distintos autores sobre los temas que vamos a ir trabajando. Ahora van a tener preparación del juicio, preparación del caso, teoría del caso, van a tener por lo menos 2 o 3 autores cargados en el aula virtual, y para el próximo martes tenemos que ir ya leyendo este material porque vamos a trabajar a partir del próximo martes, vamos a empezar a trabajar con este material y el próximo jueves 12 de octubre yo voy a estar en Tucumán y voy a dar una clase presencial. Así que el próximo martes virtual, próximo jueves 12 de octubre, clase presencial en la Facultad de Derecho. Bueno, los felicito porque si están viendo esta clase es porque han aprobado el parcial o la recuperación y siguen en carrera. Traten de que sea fructífero y podamos atravesar el segundo parcial, que no va a ser fácil. O sea, hoy podemos haber aprobado, pero si no estamos bien preparados para el segundo parcial, que no va a ser de memoria, que va a ser de razonamiento y de aplicación de pautas de trabajo, si no estamos en condiciones de desarrollar una teoría del caso, hacer una prognosis y eventualmente proponer pruebas o evaluar algunas instancias dentro del proceso, no estaremos en condiciones de aprobar. Así que, bienvenidos a esta segunda parte del curso, pero tengan presente que esto no va a ser multiple choice, esto va a ser en vivo y en directo, y las pautas de evaluación son pautas que tienen que ver con el manejo que uno es capaz de darle a un caso. Así que, bueno, bienvenidos, los dejo y nos veremos el próximo martes en la clase virtual. Hasta luego.